Reddit pregunta: gente, ¿cuál es un mito completamente falso sobre los hombres? El mito de que los hombres no son personas emocionales. También quiero agregar que no es que solo tengamos emociones negativas o que lo expresemos de manera antisociales o dañinas. En realidad, experimentamos una gama emocional completa, aunque muchas veces no se note desde fuera. Desde que tuve una hija, por ejemplo, se me hace mucho más difícil emocionarme. A veces se me llenan los ojos de lágrimas por cosas simples, lo que ella hace, películas donde aparecen niños o incluso momentos cotidianos que antes me pasaban desapercibidos. Y está bien, de hecho, es algo saludable. Que la forma en la que expresamos nuestras emociones no coincidan con el idioma emocional de otras personas no significa que no la tengamos. Simplemente la vivimos y mostramos de manera distinta. Puede que me equivoque, pero siento que esto es más que un mito que se repite entre hombres. Curiosamente, muchas de las mujeres que he conocido no se sorprende de que mis amigos o yo podamos ser emocionales. Sin embargo, entre nosotros mismos, rara vez mostramos esas emociones de forma abierta. Creo que sí, sentimos, y profundamente. Pero también creo que para muchas personas es difícil exponerse emocionalmente frente a otros, así que prefieren guardarse lo que sienten. Yo mismo pasé mucho tiempo sintiéndome emocionalmente plano, en parte porque sentía que era lo que esperaba de mí. Con el tiempo, empecé a aceptar que la vida es efímera, agridulce y que incluso la melancolía puede tener un lugar. Aceptar eso me hizo, curiosamente, una persona más tranquila y más feliz. Se vuelve más fácil atravesar los altibajos cuando deja de resistir a ellos. Recuerdo que cuando mi esposa y yo nos separamos por primera vez, a veces me ponía a llorar sin una razón clara. Simplemente ocurría. Hoy en día todavía me pasa, aunque con menos frecuencia. A veces estoy en un café, leyendo, y de repente me emociono. En esos momentos, busco un espacio más privado para poder desahogarme. La semana pasada, por ejemplo, tuve días bastante pesados. Decidí salir a comer algo reconfortante, esperando sentirme un poco mejor. Pero la experiencia no fue la mejor y terminé sintiéndome aún más abrumado. No era realmente por la comida, simplemente necesitaba un pequeño momento positivo en medio de todo. Al final, me di cuenta de lo que necesitaba era soltar lo que llevaba dentro. La presión que existe para que los hombres aparenten ser duros, fríos o completamente estoicos, es algo que ya no debería mantenerse. Mostrar emociones no es una debilidad, es parte del ser humano. Los hombres de verdad no deberían tener miedo de expresarse lo que sienten, llorar cuando lo necesitan, reír con libertad, abrirse emocionalmente. Eso no los hace menos, los hace más completos. También sería bueno dejar atrás todas esas etiquetas simplistas como macho alfa o macho beta que circulan tanto en redes sociales. Son ideas reduccionistas que no reflejan la complejidad real de las personas. Creo que muchas personas ya entienden esto. Sin embargo, todavía existe cierta incomodidad cuando los hombres muestran emociones, especialmente si se trata de enojo. Esa incomodidad puede hacer que se repriman durante mucho tiempo, hasta que finalmente explotan de forma un poco saludable. Y eso en parte explica por qué a muchos hombres les ha pasado que, cuando intentan abrirse emocionalmente, la experiencia no resulta como esperaban. Somos muy emocionales. Es que un montón de nuestras emociones, aparentemente, no son bienvenidas en el mundo más amplio. Claro, estamos tristes y estamos molestos. Lloramos y eso debería fomentarse, pero parece que un montón de otras emociones en los hombres todavía se les discrimina y se les avergüenza. Hay una creencia peligrosa de que la ira en los hombres y en los chicos siempre es algo malo y se tiene que reprimir. La ira es una parte natural de crecer siendo niño y aprender a controlarla o canalizarla. Es una habilidad clave que, en mi opinión, se está descuidando. El mito de que los hombres siempre quieren ser infieles cuando piensan que otra mujer es atractiva. Veo a muchas personas decir esto, pero no es tan simple. Que alguien sea físicamente atractivo no significa, ni de cerca, que exista compatibilidad real, ni emocional, ni de vida. Son cosas completamente distintas. Nunca he entendido del todo esa forma de pensar.
La realidad es que, estés en una relación o no, vas a seguir viendo personas atractivas en tu día a día, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar. Eso es normal. Si eso genera inseguridad constante, quizá el problema no está en la atracción en sí, sino en cómo se percibe la relación o en la autoestima. En mi caso, cuando salgo, veo a muchas mujeres que son muy atractivas. Puedo reconocerlo sin problema, pero no pasa de ahí. Es un pensamiento momentáneo que se va tan rápido como llega. Lo que realmente quiero es estar con mi esposa, compartir tiempo con ella, verla y construir nuestra vida juntos. El problema empieza cuando esa atracción deja de ser algo superficial y se convierte en deseo real o en comparación constante. Si tú o tu pareja empiezan a interesarse más por otras personas o a menospreciar lo que tienen, ahí sí hay una señal de alerta. Pero simplemente reconocer que alguien es atractivo no debería ser un problema. Si mi esposa viera a alguien como Ryan Gosling y comentara que es guapo, no me molestaría en lo más mínimo. Es algo evidente, casi objetivo. Todavía existen muchos malentendidos sobre cómo funciona la atracción. Estar en una relación monógama no significa dejar de notar la belleza en otra persona. Significa elegir, de forma consciente, no actuar sobre esa atracción porque valoras más lo que tienes. Yo mismo le he dicho a mi esposa que una infidelidad no sería una traición hacia ella, sino también hacia nuestra familia. No es solo una decisión individual, tendría consecuencia para todos. Y, sinceramente, no hay nadie en el mundo lo suficientemente atractivo como para arriesgar todo eso y causar ese nivel de daño. Antes pensaba diferente. Llegué a sentir que incluso notar que alguien era atractivo ya era una especie de traición. Pero mi esposa me ayudó a entender que eso no es realista. Somos personas y es natural que percibamos la belleza en otros. Hoy en día, incluso lo comentamos entre nosotros sin problema. A veces vemos a alguien atractivo, sea hombre o mujer, y lo decimos con naturalidad. No hay tensión porque hay confianza. Al final, hay personas que simplemente se ven bien y reconocerlo no tiene nada de malo. De hecho, es algo bastante humano. Incluso los bebés tienden a reaccionar de forma más positiva ante rostros que consideran agradables. Es, en cierta forma, algo que ya viene con nosotros. Mucha gente piensa que emoción significa estar chillando y llorando todo el tiempo, como un loquito. Pero los hombres que son conscientes de sí mismos saben que la emoción es, a menudo, el color y el tono sutil de una experiencia que vale la pena. Yo puedo pensar al instante en una docena de situaciones que consistentemente te provocan una respuesta emocional muy fuerte, como manejar por una carretera vacía en medio de la nada, o tomar con tus amigos, o especialmente salir a cazar y pescar. Estas emociones son reacciones ancestrales a momentos trascendentes, como ver a tus hijos graduarse o enterrar a un ser querido. Cualquiera que haya sido forzado a pelear o meterse en una situación defensiva, también sabe la satisfacción primitiva de salir victorioso. Lo que la mayoría de los tipos de internet consideran emoción no es más que un berrinche adolescente para llamar la atención. Normalmente es negativo. A menudo vemos memes de chicas animándose entre sí, mientras que se dice que los hombres no lo hacen porque no les gusta o no lo necesitan. Pero te lo aseguro, si cualquier tipo me dice oye, me gusta tu camisa, lo voy a recordar durante muchísimo tiempo. Incluso es probable que se lo cuente a mis amigos con cierto orgullo. Una vez entré a un elevador y, apenas crucé la puerta, un hombre dijo, ¡qué buena camisa! Era nueva, la estaba usando por primera vez y, además, se salía un poco de mi estilo habitual. Desde entonces, cada vez que me la pongo, no puedo evitar acordarme de ese momento y automáticamente me siento más seguro. También recuerdo que en la preparatoria me compré unos tenis de skate nuevos, de un color verde azulado con bastante contraste. Algunos amigos hicieron comentarios medio despectivos, lo cual me bajoneó un poco, aunque a mí me encantaban. De camino a casa, un tipo pasó en su coche, bajó la ventana y gritó, ¡qué buenos tenis! En ese instante, toda la inseguridad desapareció. Nunca me había sentido tan validado por algo tan simple. A ese desconocido no lo voy a olvidar jamás. En otra ocasión, un compañero de trabajo se me acercó solo para preguntarme cómo me peinaba. Fue algo pequeño, pero me alegró el día. De hecho, lo primero que hice fue llamar a mi esposa para contárselo. El otro día, por ejemplo,
estaba entrando a un Walmart con uno de mis hijos cuando alguien le gritó, ¿eres tú? Resulta que, años atrás, mi hijo, que siempre ha tenido un estilo muy particular, le había hecho un cumplido a esa persona sobre su forma de vestir. Al parecer, ese comentario le había llegado en un momento complicado de su vida, y lo recordó todo ese tiempo. Incluso pensó que nunca volvería a verlo para agradecerle. Ese tipo de cosas dejan huella más de lo que uno imagina. Ayer mismo me pasó algo parecido. Vi a un tipo en el tren con una camiseta muy llamativa del Inter de Milán, con un diseño de serpiente que nunca había visto. Dudé un momento, pero al final me animé y le dije que me parecía increíble y le pregunté dónde la había conseguido. Él sonrió, me dio las gracias y comentó que se la había regalado su novia, que estaba sentada a su lado. Aproveché para decirle a ella que había sido una gran elección. Incluso otro chico que iba cerca se sumó a la conversación diciendo que también le había gustado. Fue un momento sencillo, pero muy agradable. Me sentí bien por haberme animado a decir algo, normalmente no lo hago. Y me gusta pensar que los demás también se quedaron con una buena sensación. Ahora tengo 30 años, y muchos de mis amigos más cercanos están entre los 19 y 23 porque estoy retomando mis estudios. Algo que noto es que entre nosotros sí nos damos ánimo con más naturalidad. Se siente más sano, más genuino. Cuando yo era adolescente, en cambio, muchas veces predominaba la crítica o el intento de bajarse entre unos y otros. Y, sinceramente, eso no ayudaba en nada. Tal vez fue algo particular de mi entorno, pero mirando atrás, me parece claro que hacía falta más apoyo y menos competencia innecesaria. Uno de mis mejores amigos antes se ligaba a todas las chicas y yo nunca entendía bien por qué. Luego, un día, de la nada me cayó el 20. Cada vez que él se cortaba el pelo, se ponía una camisa nueva, etc. Siempre se volvía loco y me andaba subiendo el ego diciendo lo bien que se veía. Y siempre parecía súper genuino con eso. Suelo ponerme flojo y dejar que se me haga el vello de la cara. A mi esposa no le gusta, en especial la barba. Pero tampoco es que sea especialmente cariñosa. Una vez tuve a 3 tipos diferentes en 3 ocasiones diferentes que me halagaron la barba el mismo día. Estaba en la luna, jaja. Llegué a casa y se lo conté emocionado a mi esposa. ¿Y su respuesta? Bueno, no son ellos los que tienen que besarla. Y yo respondí, la besan más o menos tanto como tú. Ella no le hizo caso a esa respuesta. El mito de que, si a un hombre le interesa cuidar niños, es alguien sospechoso. Algunos simplemente disfrutamos estar con los más pequeños, cuidarlos y participar en su crecimiento. No hay nada de raro en eso. En mi caso, estoy muy agradecido de que a los niños les guste estar conmigo, y tanto mis amigos como mi familia lo saben. Tengo 37 años y todavía no tengo hijos, pero sí muchos sobrinos, sobrinas y los hijos de mis amigos. En las reuniones grandes, por ejemplo, rara vez estoy sentado con los adultos conversando. La mayoría del tiempo estoy jugando con los chicos, saltando en el trampolín o enseñándoles cosas nuevas, como intentar un backflip de forma segura. También salí con una mujer que tenía hijos pequeños, y ahí entendí otra parte de la situación. No es algo personal, hay suficientes casos negativos como para que muchos padres, especialmente las madres, sean muy cuidadosos. Intenté no tomarlo mal, pero sus precauciones y su nerviosismo terminaron creando cierta distancia entre los niños y yo. Aún así, lo entiendo completamente. Proteger a los niños debe ser una prioridad. Por eso, sí, a veces prefiero mantener cierta distancia, como evitar abrazarlos o asegurarme de que duerman con sus padres. No es por desinterés, sino por respeto a esos límites y a la tranquilidad de todos. Cuando tenía 16 o 17 años, incluso consideré dedicarme a la educación infantil. Hice una semana de prácticas en ese ambiente como parte de la escuela, y la experiencia con los niños me encantó. El ambiente con el personal también fue muy positivo. Sin embargo, lo que me hizo dudar fue la percepción de algunos padres. Sentía cierta desconfianza, incluso sin motivo, y eso terminó influyendo en mi decisión de no seguir por ese camino. Al final, no creo que todavía exista un prejuicio importante en este tema, pero interesarme por el cuidado y bienestar de los niños no debería verse como algo negativo. Es simplemente otra forma de conectar, aportar y estar presente. Tengo este abrigo, me salió súper barato. Lo compré en Walmart.
Me lo he puesto desde dispensarios hasta bodas y muchísimas veces me han hecho cumplidos por él. Yo, en lo personal, casi siempre me emociono más con el reveal que con el cumplido. Pero igual, sí se me quedó en la memoria. El mito de que los hombres no pueden tener amigas sin querer algo más. Sí podemos, y de hecho, muchas veces esas amistades son de la más valiosa que tenemos. En mi caso, las mujeres han estado mucho más presentes en mi vida que muchos hombres, y valoro profundamente esas amistades. Claro que puedo reconocer que son atractivas, eso es evidente. Pero reconocer eso no significa que quiera tener algo más con ellas. Existe el autocontrol y también la capacidad de entender lo que es una amistad genuina. Aún así, hay ideas, sobre todo en ciertos entornos más conservadores o religiosos, que dicen que los hombres no pueden controlarse y que, de alguna forma, la responsabilidad recae en las mujeres por provocar. Ese tipo de pensamiento me parece absurdo. No solo reduce a los hombres a algo instintivo sin control, sino que también carga a las mujeres con una responsabilidad que no les corresponde. En mi grupo de amigos, esto nunca ha sido un problema. Muchas de mis amigas son personas muy atractivas, sí, pero eso no cambia el hecho de que son mis amigas. Nos apoyamos, nos cuidamos y estamos presentes uno para otros. De hecho, muchas veces hacemos de wingman entre nosotros, ayudándonos a conocer a otras personas. Con el tiempo, incluso se volvió una especie de broma interna que yo soy uno más de las chicas. Hay confianza, cercanía y cero tensión rara. A veces están todas en llamada y me invitan a unirme, y todo fluye de manera completamente natural. Y sí, soy un hombre hétero. Si alguna de ellas quisiera algo más conmigo, lo más probable es que diría que no, porque valoraría más la amistad que ya tenemos. Para mí, cruzar esa línea no tendría sentido en la mayoría de los casos. Eso no quita que en alguna situación en particular podría sugerir interés mutuo con alguien en específico. Pero eso sería la excepción, no la regla, y nunca invalida la idea principal. Hombres y mujeres pueden ser amigos sin que haya una intención oculta. Al final, todo se reduce al respeto, límites claros y madurez emocional. Cuando eso está presente, las amistades funcionan sin problemas, sin importar el género. Pedí una placa personalizada con un diseño específico después de un trade financiero que salió buenísimo. Está en mi vehículo descapotable y tengo un apellido en particular. Iba manejando por la parte de la ciudad donde se ve mi apellido, con el techo abajo, por una calle donde mi apellido está en el bulevar, y entonces un güey se me acercó para el lado del semáforo y me dice: ¿qué perras placas, bro? ¿A cuántas Delta me recomiendas vender? ¿10? Yo le digo: 20, mi rey, buena suerte por allá, y me voy. Cada momento que paso hasta llegar ahí valió la pena. Nada más quedando satisfecho, y también estaba sonando Bull on Parade. Mi esposo y yo somos una pareja más bien de edad. Una vez hicimos amistad con una chica de mediados de los veintitantos que se puso a contarle a todo el mundo de nuestro grupo grande de amigos que yo estoy a punto de perder a mi esposo con ella porque es más joven, sin mencionar para nada el físico, los estudios, la personalidad ni la compatibilidad. Estaba convencida de que ser joven era todo lo que se necesita para quitarle un nombre a alguien. Yo más bien le tengo lástima por aferrarse tanto a esa idea de su juventud, porque esa mierda se desvanece rapidísimo. Una vez, un tipo francés me felicitó por mi bigote en un autobús mientras estaba estudiando en Australia. Probablemente sea uno de los recuerdos más vívidos de esos 4 meses. Lo curioso es que, apenas volví a mi habitación, terminé afeitándomelo. Aún así, ojalá ese hombre esté bien, su comentario se me quedó grabado. Hace como 10 años, iba caminando a clase y, al cruzar en un semáforo, vi a otro tipo que llevaba exactamente la misma camiseta que yo. Intercambiamos ese clásico gesto de reconocimiento, como un hey, silencioso, y hasta hoy lo recuerdo con claridad. De hecho, comentar camisetas de bandas o grupos es una de las formas más fáciles en las que he conocido gente y hecho amigos. Si alguien lleva una camiseta así, es muy probable que esté abierto a conversar sobre eso. Es como una puerta de entrada instantánea. Mi hermano, por ejemplo, me hizo varias camisetas con símbolos de Kingdom Hearts, y cada vez que alguien me dice que le gustan, me alegra muchísimo. Siempre intento devolver el cumplido. Al final, se trata de eso, de animarnos entre todos.
Somos personas, y lo que tenemos es a otros. Tengo un par de amigos a los que les digo te quiero, hermano, y ellos me responden igual, sin problema. A veces bromeamos con eso de que los bros necesitan a otros bros para apoyarse y mantenerse bien, pero en el fondo hay algo de verdad ahí, el apoyo entre amigos importa más de lo que parece. Y como dejó claro The Big Lebowski, los hombres fuertes también lloran. Recuerdo también que, hace unos años, una chica me dijo que le gustaba mi camiseta de Bondi Beach. A partir de ese momento, la usé tanto que terminó completamente desgastada. Mi papá incluso tuvo que decirme que ya era hora de retirarla. Nunca hay que subestimar el impacto que puede tener un simple cumplido, de verdad puede alegrarle el día a alguien, o hacer que use esa prenda hasta que ya no dé más. Eso sí, lo ideal es que el cumplido sea sincero, porque hay personas que realmente se lo toman en serio y lo recuerdan durante mucho tiempo. Al final, esto no es algo exclusivo de un género. Cualquiera puede caer en la falta de humildad o en presumir demasiado. Pero, siendo honestos, aprender a ser humilde y saber cuándo bajar el ego hace una gran diferencia. De lo contrario, uno puede terminar dando una impresión bastante torpe o poco agradable. Cuando tenía 20 años fui a una cafetería, y el chavito que estaba detrás del mostrador me dijo que parecía un Corey Taylor joven. Eso me alegró el día, la semana y los años que vinieron después porque Corey Taylor es uno de los héroes de los que yo soy fan. Cuando era estudiante de último año en la universidad, me puse un día un par de calcetines que tenían fútbol y la mascota de la escuela. Dos jugadores de fútbol enormes que se veían bien intimidantes me notaron y empezaron a saludarme con el dap y a decirme que era un gran tipo por apoyarlos. Se tomaron selfies conmigo y con los calcetines y hablamos y nos reímos por 15 minutos. Sé que es una tontería emocionarse por calcetines, pero esos tipos me hicieron sentir tan bien conmigo mismo durante toda esa conversación. Hablamos del equipo, la escuela, de las fiestas que venían, etc. Me felicitaron por mis calcetines y he atesorado el recuerdo de la amabilidad de esos tipos por 15 años. En mis años adolescentes de punk tenía un par de botas de combate. Les daba cuidado como nunca lo hace ningún punk, porque me encantaba usarlas. Un día estaba en el metro y tenía las piernas cruzadas mientras leía un libro. Un tipo cualquiera me dijo qué tan brutales estaban mis botas justo cuando salía del vagón del metro. 20 y tantos años después, todavía me acuerdo de eso y todavía tengo las botas. De acuerdo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, los tipos inflan las expectativas sobre el vehículo de otro tipo, o sobre las modificaciones de ese vehículo, o incluso sobre su gorra. Es un halago, no solo por el buen gusto del tipo, sino que en el caso del vehículo y las modificaciones del vehículo, también es un halago por el supuesto conocimiento que tienen sobre todo eso. Apenas el otro día yo, con 49 años, le hice un cumplido a dos chicos más jóvenes, a mediados de los 20, que cuando supe que eran hermanos, le dije algo por el Mitsubishi Galant BR4 del 92 que estaban manejando. Obviamente era un carro de 34 años, pero la pintura, los detalles, el vidrio y el interior estaban impecables para la edad. Sabía que era del 92, pero les pregunté si era del 94 nomás para que me corrigieran del año del modelo. Así, mientras ellos tenían a alguien que apreciara su nave, también le hiciera sentir que ellos sabían más de su vehículo que algún extraño que era mayor, lo bastante como para ser su papá. Obvio que me impactó el gusto de primera que tenían por salir a buscar y encontrar un carro así, y cuando les pregunté cómo seguía funcionando, se miraron entre sí y solo se iluminaron, antes de que uno de ellos abriera la puerta del conductor para soltar el seguro y levantar el cofre. Me explicaron que sí, tuvieron que hacer muchísimo trabajo con la electrónica y el cableado para que todo funcionara bien, simplemente porque el cableado de esa época se degrada después de 15 o 20 años, pero luego se notaban súper orgullosos mientras abrían el cofre y explicaban qué tan difícil fue lograr que la dirección en la rueda trasera funcionara como el swap de motor Swing Turbo 4G63 de uno más nuevo, de un Mitsubishi Lancer Evo. Ellos están manteniendo el motor original en stock y encajonado. Y la joya de la corona de su armado, una caja secuencial de 6 velocidades, que solo esa cosa le costó $16,000. Esa transmisión normalmente se usa para drifting o carreras de verdad, pero a ellos solo le hacía falta algo que aguantara la potencia y que fuera confiable para manejarlo en la calle.
Están sacando como 475 caballos de fuerzas en las ruedas y dijeron que podrían sacar más, pero que eso afectaría muchísimo la confiabilidad y la manejabilidad diaria. Al final hasta se ofrecieron a darme una vuelta en plan, quizá haya que echarse una carrerita para escapar a las polis y evitar que suba la prima del seguro. Lo cual me dio risa, pero por desgracia tuve que declinar porque tenía que recoger a mi nieta de la guardería del colegio antes de que cerraran. Ya se le acababa el tiempo con esa salida. Una vez tuve una novia que me aseguró que los hombres no pueden orinar mientras están erectos porque lo había leído en un libro o algo parecido. Le dije que en mi caso sí era posible, que de hecho ya me había pasado. Aún así, no me creyó, aunque yo soy quien tiene el cuerpo del que estamos hablando. Se quedó entre sorprendida y confundida. En mi experiencia, no es algo sencillo. Necesito relajarme bastante antes de que sea físicamente posible. Incluso así, el control no es precisamente preciso. Una vez que todo está lo suficientemente relajado, lo más práctico es sentarse y tratar de hacerlo con calma. Recuerdo también haber visto un meme en Twitter que decía algo bastante exagerado y absurdo sobre este tema. Pensé que era solo humor, pero tiempo después una amiga me contó que alguien con quien salía le había pedido algo parecido en la vida real. Eso me hizo darme cuenta de que hay muchas ideas y curiosidades alrededor de esto que la gente da por sentadas sin cuestionarlas demasiado. También me viene a la mente una discusión que tuve en una clase de educación sexual. Una compañera preguntó qué pasaría si un hombre orinara durante una relación y la enfermera respondió con total seguridad que eso no era posible. Varios chicos intentamos explicar que sí podía ocurrir en ciertas circunstancias, pero ella insistía en que estábamos equivocados y que no sabíamos de lo que hablábamos. Me parece curioso lo frecuente que es que algunas personas opinen con mucha seguridad sobre lo que el cuerpo de otro puede o no puede hacer, o incluso sobre lo que debería o no debería sentir. A veces eso ocurre incluso después de que uno mismo lo explica desde su propia experiencia. Al final, lo que intento decir es algo bastante simple: cada persona conoce su propio cuerpo mejor que nadie. Después de toda una vida de experiencia, exploración y aprendizaje, uno desarrolla una comprensión bastante clara de cómo funciona. Por eso, antes de afirmar algo con total certeza sobre el cuerpo de otra persona, quizá vale la pena escuchar un poco más. El mito de que una erección siempre significa que un hombre está excitado o listo para la acción. Y, con el tiempo, también entendí lo contrario: el hecho de no tener una erección no significa que no haya deseo o interés. A veces simplemente no ocurre en ese momento, y eso no invalida lo que uno siente. La realidad es que el cuerpo no siempre funciona de forma tan directa o predecible. A veces hay señales, pero no siempre coinciden con lo que está pasando internamente. Hay una frase que resume bien esto: solo porque algo forme parte de mí, no significa que tenga control total sobre ello. Claro que existe cierto grado de control, pero no es absoluto. Es más bien una relación de doble sentido: uno influye en su cuerpo, pero el cuerpo también influye en uno. No es un interruptor que se enciende y se apaga a voluntad. Recuerdo que una vez mencioné algo así en una clase de relaciones en la universidad, y varias personas, incluyendo quienes la dirigían, reaccionaron como si estuviera completamente equivocado. Me hicieron sentir bastante incómodo, como si estuviera diciendo algo absurdo, cuando en realidad estaba hablando desde mi propia experiencia. Incluso en relaciones personales pasa algo similar. A veces mi pareja pregunta en tono de broma qué está pasando, y la respuesta honesta es que no siempre hay una explicación clara. No todo es tan simple como parece desde fuera. Creo que es importante entender que el cuerpo humano no es completamente predecible, y que hay muchos factores, físicos, emocionales y mentales, que influyen. Reducir todo a una sola interpretación suele llevar a malentendidos.